Hola, yo soy Federico Ríos, fotógrafo. Yo empiezo a tomar fotos cuando tengo 6 años, es como el primer momento en el que hago fotografía consciente. A los 12 años hay otro momento muy importante para mí y es ir de viaje al Amazonas con mi papá. Y es un instante en el que veo la fotografía de otra manera. Y también hay otro punto de comienzo muy importante para mí y es cuando llego a Bogotá, así como de Manizales, no sabía mucho del mundo fotográfico en Colombia ni en el mundo y ni en Bogotá. Empiezo en El Espectador, Nelson abrió un espacio. Cuando llego al Espectador, David ya llevaba ahí algunas semanas y tenía mucha cancha, mucho que enseñarnos. Y Diego acababa de llegar de Argentina de estudiar fotografía y también estábamos ahí los tres como bueno, dando nuestros primeros pasos de alguna forma y nos ayudamos un montón y aprendimos mucho. Mi tema en este momento es el tema político y social de Latinoamérica, creería yo. Es la forma en la que lo veo, de Centro y Suramérica. Yo creo que la fotografía es un lenguaje, es una forma de comunicación y uno también debe adaptarse y dejarse llevar del lenguaje en el que uno siente que dialoga de una manera más fluida con las audiencias. Al momento de llegar a Colombia, después de ese tránsito, empiezo a encontrar imágenes sueltas que creo que tienen algún tipo de valor narrativo, un valor narrativo y documental, pero que son fotos sueltas, fotos de la cotidianidad. Lo primero que me encontré fue 2 hijos de un señor que conducía una buseta en Medellín. El señor trabajaba todo el día en la buseta, su esposa trabajaba todo el día como empleada del servicio en una casa en Medellín. Los 2 chicos iban al colegio, pero el colegio es solamente media jornada, salían como a las 2 de la tarde y bueno, pues el hijo de un bucetero y una señora que hace servicio no tienen con qué pagar a alguien que cuide a los chicos, entonces los chicos recorrían todo Medellín en el bus que manejaba su padre. Y cuando yo me monto al bus y me encuentro esta historia, son los 2 chicos al frente del bus durmiendo, ¿sí? O sea, como en el puesto de adelante, ahí tirados durmiendo, 2 chicos muy pequeños, tal vez 6 y 8 años, calculo. Y digo, listo, esta es una imagen poderosa, pero esto no tiene nada que ver con mis proyectos, digamos, de mediano, de largo plazo. Esto no es una imagen para publicar en un medio de comunicación, ni en una revista, ni en un diario, pero yo quiero trabajar con este tipo de historias. Encuentro en eso una riqueza, ¿sí? Y digo, aquí hay historias sencillas. Después encontré un delincuente de la Comuna 13 con el que yo venía haciendo un trabajo largo dentro de la Comuna 13 con delincuentes, con miembros de los combos, y este tipo tenía tatuada en su pierna una oración muy especial, que es como una oración de los delincuentes, en la que le rezan ya no recuerdo si es a la Virgen o al Padre Nuestro, alguna cosa, le dicen como que los brazos de la ley nunca los alcancen, como que les den por favor piernas rápidas para correr y para huir de sus enemigos, unas vainas así, y tenía esta oración ahí en la pierna, y yo sentía que era una foto muy forzada para mi proyecto dentro de la comuna, pero que tenía una narrativa importante que yo quería contar ese espacio. Y dije, ok, listo, voy a articular los hijos del conductor que duermen en la buseta, la oración de la pierna de este sujeto, y empiezo a construir así Instagram, pero ya a partir de un proyecto. Transputamierda es más una respuesta política a lo que me cuesta a mí llegar a los sitios a donde voy a fotografiar. Entonces, si yo voy a, no sé,
si yo voy a la Ciénaga de Yapel, si yo voy a La Mojana, si yo voy al Putumayo, me doy cuenta que para llegar a los sitios a donde voy tengo que tomar a veces 2, a veces 3 aviones, después tomar un bus, después una chalupa, un burro, una moto, un Willys, caminar horas en la selva o en el desierto. Y entonces son formas, digamos, atípicas de recorrer el país, y en un país que es relativamente pequeño, las distancias se convierten en tiempos muy largos, porque entonces no tenemos infraestructura vial suficiente, los vuelos tampoco son la maravilla, los aeropuertos no siempre funcionan, hay que esperar un montón, muchas regiones son muy apartadas. Entonces para llegar a ciertos sitios hay que echar unas 4, 5, 6, 10 horas de chalupa, o 4 horas en la selva, o montar a caballo, echar una mototaxi por una carretera llena de lodo. Y en medio de eso se me ocurre la reflexión de qué está sucediendo con ese país rural tan apartado. Y mi respuesta es, si es tan difícil para mí llegar hasta allá como fotógrafo, ¿qué pasa con esa población? Pues que a esa población no llegan médicos, no llegan abogados, no llegan maestros, que para mí son esenciales en la construcción de un país. Entonces me convierte eso en un proyecto político, un poco satírico y medio jocoso, entonces por eso lo digo transputa mierda, ¿cierto? Entonces la comunidad de paz de San José de Apartado es muy lejos, entonces te vas a ir a San José de Apartado o a Cacarica, te tienes que ir hasta Quibdó, y entonces hay que volar Bogotá-Medellín, Medellín-Quibdó, y después tomar el río Atrato unas 8 horas en Panga, y después tomar una canoa pequeña por 3 horas hacia adentro, y después caminar 1 hora más para llegar a la comunidad de San José de Apartado. Y necesitamos urgentemente como Estado que lleguen los abogados, que lleguen los maestros, que lleguen los médicos, pues para que el Estado haga presencia, ¿cierto? Que es lo natural. Y hasta ahí no he hablado tampoco de la fuerza del Estado. Entonces es ese tipo de reflexión construida a partir de lo que significa el tránsito. Entonces de eso se trata Transputa Mierda. Esos son como mis 2 proyectos que mantengo en el Instagram, con los hashtags historias sencillas y el hashtag Transputa Mierda. A veces la fotografía funciona como la noticia, o sea, es como la canción. Tu amor fue un periódico de ayer. Y no tenemos, digamos, una memoria fotográfica de tantos hechos de violencia. Yo he tratado de hacerlo desde la imagen y las exposiciones, porque me parece que la fotografía todos los días publicada en los medios y no contextualizada, no llevada a los libros o a grandes exhibiciones, ha hecho que se nos olvide demasiado lo que vivimos. Pero los reporteros gráficos en muchos lugares del país hemos dejado una memoria que hay que recoger, que hay que dejar en grandes exposiciones o llevarla a los libros, porque de eso se trata también la memoria, para poder educar a las nuevas generaciones, a los que hoy están creciendo. Y nosotros somos un país con muy poca memoria y que no sabe ponerse en la piel de los demás. Porque es que la fotografía hay que sacarla también de eso que tenemos en los medios y llevarla a otro tipo de espacios para que la gente se encuentre, para que la gente se mire y que entiendan que ese trabajo de memoria es un trabajo contra el olvido, que esos trabajos fotográficos o el periodismo se hace en clave de este presente, pero pensando en el futuro, porque a las nuevas generaciones y a los que están creciendo, yo creo que les tenemos que decir: yo estuve ahí, yo fui testigo, yo dejé un testimonio de lo que sucedió, y lo llevé no solamente a los periódicos y a las revistas, lo llevé a las salas de exposición. Y yo le tendría que decir, o a la academia, o a la clase política del país, yo les tendría que decir: ¿ustedes qué hicieron? Porque nosotros fuimos testigos y como periodistas arriesgamos muchas veces nuestras vidas yendo a los lugares donde estaban pasando los hechos de ignominia y de barbarie. Yo a veces voy a algunas comunidades y me gusta llevarle fotografías, porque esa es otra característica de mi trabajo. O sea, digamos que en el documental, cuando tú ves que vamos a la casa de Beatriz García y Óscar Giraldo, la pareja que se casó en medio de la guerra en Granada, Antioquia, allá en su casa habían 2 fotografías grandes, enmarcadas, que yo les había mandado, porque para mí eso que esa pareja hizo es lo que a mí me demuestra que el amor
es más fuerte que la guerra. A veces siento debilidad en el cuerpo, pero sobre todo en el corazón, porque yo le he dicho a la gente que yo aprendí a ver con el ojo izquierdo, porque está cercano al corazón, porque yo trabajo mucho los sentimientos. Entonces eso me ha hecho, digamos, un ser mucho más humano, mucho más frágil también, porque caminar con la gente y me preguntan, oye, ¿y usted por qué tantos nombres? Aquí alguna vez publicaron el guardián de la memoria. Yo digo, es que yo no estaba haciendo clic con la punta del dedo, sino que cuando uno hace fotografía son pulsaciones del alma. Yo estaba acompañando una familia, un hombre o una mujer que está huyendo con sus hijos. Es una historia de vida que este país generalmente no conoce, porque no nos han enseñado. Solamente en los últimos años, y sobre todo después de la Ley de Justicia y Paz, los periodistas salimos a caminar para escuchar las historias, pero siempre le pusimos el micrófono fue a los gobernadores, a los alcaldes, a los presidentes, a los ministros, a los generales, a los comandantes de uno y otro grupo. Y ese ejercicio de ponerle el micrófono a la gente se nos había olvidado. Entonces yo desde que empecé en el periodismo aprendí a contar las historias, sobre todo con los nombres de las víctimas. Si el trabajo mío ante un auditorio de 20, 50 o 200 personas hace reflexionar a 2 o a 3, yo me doy por bien servido. Cuando estaba terminando periodismo en la Universidad de Antioquia, no trabajaba en medios y ya estaba montando mi primera exposición. O sea, para mí no solamente ha sido importante publicar a veces en algunos medios porque es necesario, pero mucho más importante es volver la fotografía un vehículo de la memoria.